CNT 2:10 Mi amado ha respondido y me ha dicho: levántate, compañera mía, mi hermosa, y vente. CNT 2:11 Pues, mira. La estación lluviosa misma ha pasado, el aguacero mismo ha terminado, se ha ido. CNT 2:12 Las flores mismas han aparecido en la tierra, el mismísimo tiempo de la poda de las vides ha llegado, y la voz de la tórtola misma se ha oído en nuestra tierra. CNT 2:13 En cuanto a la higuera, ha obtenido un color maduro para sus brevas. Y las vides están en cierne, han difundido su fragancia. Levántate, ven, oh compañera mía, hermosa mía, y vente. CNT 2:14 Oh paloma mía en los retiros del peñasco, en el lugar oculto del camino escarpado, muéstrame tu forma, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y tu forma es grata a la vista. CNT 2:15 Agárrenos las zorras, sí, las zorras pequeñas que están echando a perder las viñas, puesto que nuestras viñas están en cierne. CNT 2:16 Mi amado es mío y yo soy suya. Él pastorea entre los lirios. CNT 2:17 Hasta que respire el día y hayan huido las sombras, da la vuelta, oh amado mío. Sé como la gacela o como la cría de los ciervos sobre las montañas de la separación. El amor es la anchura y el odio la longitud, son igual de grandes, amor a la justicia y odio al desafuero, amor a los justos y odio a los inicuos, la ciudad mide 12.000 estadios, la ciudad es la Jerusalén celestial, cristianos verdaderos ungidos con el Espíritu Santo de Dios, 12.000 estadios 12 tribus de Israel 12 apóstoles, la altura tiene que ver con un intermedio o tibieza, más alto más bajo grados de calor grados de amor o odio, como el ascenso o descenso a una altura, y además está en movimiento continuo. Arriba en el cielo un mar vítreo semejante a cristal paz continua, en el medio mar temperatura media, y abajo el gehenna de fuego aguas hirviendo sangre calcinación un fuego de purificación. Expresión del libro de Proverbios No me des ni pobreza ni riqueza déjame devorar el alimento prescrito para mí, la riqueza es el fuego del gehenna el amor fuerte como la muerte el lujo que corresponde al sabio como Salomón, cuya sabiduría abundaba el oro y la plata era como las piedras y la plata que no tiene valor son los brazos de plata, la plata como piedras es el oso con 3 costillas en su boca levantada de un lado, la riqueza es el oro en lo más alto, frío un mar vítreo en la cabeza en el cielo, allí la sabiduría gran fuego por riquezas de la sabiduría que vale más que una bolsa llena de plata, y abajo en los pies hombre caminando sobre brasas ardientes fuego gehenna aguas hirviendo sangre pisada del inicuo calcinación fuego purificación hermosos pies santificación, al decir ni pobreza ni riqueza es no llegar a ser sabio en demasía ni llegar a ser tonto, ser un medio balanza de la justicia según lo requerido por Dios, un amor obediente que no necesita saberlo todo para amar y obedecer, fe continuo siendo mayor el amor, que estando en lugares altos o bajos de gran calor o frío sabiduría y riqueza mantiene amor gozo y paz continua en obediencia a Dios, como soldado de Jesucristo dijo a Jesucristo di tú una palabra y mi criado será sanado, porque él sabía la obediencia que decía a su soldado ve aquí haya alto o bajo haz esto o aquello odio o amor y lo hacía, Jesucristo dijo no he hallado a nadie con tan grande fe. Cuando Jesucristo dijo quisiera que fueras frío o sino caliente y porque eres tibio y ni caliente ni frío voy a vomitarte de mi boca, se refiere a corazón no purificado, ni frío en gran amor u odio o caliente en gran amor ni odio, alguien tibio que nunca llega a la perfección, no obedece, construyendo casa en masa rocosa que resiste lluvias inundaciones vientos y tormentas. Hay 3 estados de temperatura en la que existe la vida en la tierra, agua fría en vaso a pequeños, justicia, una copa de furia calor a las naciones, y los que temen un corazón derretido ni caliente ni frío, tibio, si es tibio es agua, al congelar se mantiene una forma, paz, moldeado según Dios quiera paz verdadera fría mar formado por Dios no una paz falsa del hombre, lo frío el frío es porque no hay sol calor sino gran oscuridad, oscuridad valle de sombra profunda valle de la muerte Hades, oscuridad frío caballo nombre muerte, con Hades siguiéndolo de Carca, y lo otro si corazón derretido por furia de Dios, tibio, puede ir al calor guerra también dirigida por Dios carros de fuego de guerra todo en derredor de Eliseo, fuego de guerra caballo de guerra de color de fuego pero todo dirigido por Dios, guerra de Dios del gran día de la cólera celo fuego de Dios por el que toda la tierra será devorada, devorando el alimento prescrito ni en pobreza ni riqueza, ni guerra de la que Dios quiere, camino de los reyes del nacimiento del sol, en toda altura, Dios no es Dios de montañas o llanuras, como dijeron algunos, Dios es un Dios de montañas, Armagedón es guerra de altura en altura.
Fe, esperanza, amor, espíritu, agua, sangre, amor, odio, muertos que ni aman ni odian, hasta ser libres y estar en lugar donde no será día tampoco será noche, pero al atardecer se hará claro, cuerda triple, perfección y autodominio de las temperaturas, ya no habrá ley, esa es la última parte del fruto del espíritu, autodominio, la carne más fresca que en la juventud, perfeccionada, no dañada por fuego ni por frío, control absoluto del cuerpo y llegando y sobreviviendo en cualquier rincón del planeta. Eso con guía y dirección de Jehová Jesucristo, querubines y serafines y ángeles. Apo 21:16 y la ciudad se extiende en cuadro, y su longitud es tan grande como su anchura. E 1:9 amaste la justicia, y odiaste el desafuero. Por eso Dios, tu Dios, te ungió con el aceite de alborozo más que a tus socios. 3 tornados en la mano derecha, en la palma de la palma son nubes, 3 tornados que giran, recoger viento en las palmas de las manos, la parte que toca la tierra, gira y se mueve, palma de la mano a rodilla, arca de Noé sobre monte Ararat, vientos como los Dios envió para hacer abrir el mar rojo, abre rodilla, espíritu llega a pies, sobre de carta, cruz, 2 triángulos, pirámides de Egipto, recuerda a 3 bandejas de DVD lectores de música, que giran, y fatality cano mano en cabeza arranca esqueleto, piel y carne caen, las manos impuestas de ancianos en cabeza, grupo de ancianos impuso las manos en Timoteo, que es como querubín ungido pequeño hermano de Jesucristo, 3 tornados, lectura pública, exhortación y la enseñanza, y la tierra reflexiona, se ocupa y se manifiesta su adelantamiento. Ece 5:1 y en cuanto a ti, oh hijo del hombre, toma para ti una espada aguda. La espada del Espíritu, palabra de Dios, como navaja de barberos la tomarás para ti, y tienes que hacerla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba, y tienes que tomar para ti platillos de pesar, y dividir los cabellos en porciones. Ece 5:2 una tercera parte la quemarás en el fuego mismo en medio de la ciudad, brasas ardientes en cabeza, lectura pública tan pronto como se hayan cumplido los días del sitio. Y tienes que tomar otra tercera parte. Y la herirás con la espada todo en derredor de ella, exhortación y heridas de guerra, lucha espiritual, de la espada del espíritu a diestra y a siniestra, y la última tercera parte la esparcirás al viento, y yo sacaré una espada misma detrás de ellos. La enseñanza de Jesucristo esparcida al viento, y la persecución soltada espada, porque él no vino a traer paz sino espada, Ece 5:3 y tienes que tomar de allí unos pocos en número y envolverlos en tus faldas. Jesucristo bendiciendo niños con su enseñanza, reino es de los que son así. Ece 5:4 y otros de ellos los tomarás y tienes que lanzarlos en medio del fuego e incinerarlos en el fuego. De uno saldrá un fuego a toda la casa de Israel. Serafines en el Gen a los esperan, a los inicuos, y a los justos purificación de pecados en sus labios por inmundicia. La gran ramera Babilonia la grande está llena de nombres blasfemos en la cabeza compartido de su esposo, la bestia salvaje y ella misma la ramera, sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Ese nombre es el nombre de su esposo, mujer ramera son y han sido todas las naciones extraviadas por el diablo, desde Eva misma adúltera, inicua, pecadora, primera mujer, hasta todas las mujeres adúlteras que tienen amistad con el mundo, pero esas mujeres adúlteras que tienen amistad con el mundo son las naciones que han escogido los jardines inicuos de los demonios, las naciones una mujer ramera, esposa de Satanás y los demonios, y las 7 cabezas sobre las que se sienta son los 7 tiempos de gobernación del diablo, del sueño que vio en que un árbol. El árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo que era Satanás el diablo fue cortado, se le puso una atadura de cobre, significa echado de la humanidad sin reino directo sobre ella, porque el diablo a las mujeres adúlteras y a las naciones nunca las tocó, fue quitado de la tierra, porque la atadura de cobre, su fuerza del querubín ungido estaba en sus caderas, cuando pecó debido a su hermosura y radiante esplendor, llamado la serpiente por ser símbolo de órgano sexual masculino, y eso está con la descripción de cobre en la imagen que vio Nabucodonosor. Su vientre y caderas eran de cobre y los jardines u otros árboles del Edén eran los demonios, que en los días de Noé se materializaron, abandonaron su posición celestial, y se fijaron en las mujeres de la tierra, escogieron muchas o todas, generaron violencia, y tuvieron hijos hombres de fama, poderosos y violentos, con pensamientos malos todo el tiempo, así estaba la humanidad, con inclinación a pensamientos malos todo el tiempo, simple obradores de ideas de mal, así es con nombres blasfemos por 7 cabezas o 7 tiempos la gobernación del hombre.
La mujer tiene en su cabeza un nombre, Babilonia la grande madre de rameras y cosas repugnantes. Hubo una ciudad Babel, una gran torre con su cúspide en los cielos quisieron hacerla, si en su frente altura de su cuerpo tenía nombres blasfemos, esa torre de Babel y su construcción tenía que ver con dominación, desde altura dominar las mentes de la humanidad, desde una altura quiso maldecir Baalac a Israel, varias veces y Dios no se lo permitió a Baalam, en Babel confundió los idiomas, la lengua dividió y dejaron de construirla, y a Baalam que era un profeta que todo lo que maldecía era maldito, lo confundió y en vez de maldecir bendijo una y otra vez a Israel, a Nabucodonosor cuando quiso maldecir a Israel tratándolo santo con falta de respeto, trayendo los vasos de oro y plata, del templo de Salomón, apareció el dorso de una mano que escribía en la pared, que la explicación es: pesado en balanza de la justicia y hallado deficiente, no bien alimentado de las palabras correctas de la verdad de la sabiduría de Dios, balanza defraudadora e injusta defraudado el juicio de los pobres, días numerados y terminados, los dedos de una mano, el dorso de una mano, son 5 dedos, loa espíritus de Dios son 7, así que son 5 dedos físicos, y 2 de aire, son 5 dedos vírgenes discretas y 2 aires viento norte y sur, juzgando a Babilonia, numeran sus días, como cuando Isaías reveló los años de la devastación de Jerusalén, a saber 70 años, así con profecías, al ver que acontecen los tiempos del fin del sistema de cosas, al ver suceder estas cosas levántense erguidos y alcen su cabeza porque su liberación se acerca. Cuando Nabucodonosor vio el dorso de la mano en el muro escribiendo, tuvo miedo, cambió su rostro, caderas temblaron, rodillas una contra otra, hoy angustia de naciones que desmayan por no conocer las causas del bramido del mar y su agitación, lo contrario los estas cosas y se levantan erguidos y alzan su cabeza, su liberación se acerca, no tienen la marca de la bestia salvaje en su frente y en su mano, en la frente malos pensamientos todo el tiempo, blasfemos, y en la mano, los justos manos li 9 empías de sangre inocente, manos lavadas en la inocencia misma, entonces el justo pone el dorso de su mano en la frente donde quiere estar el nombre de la ramera, y sus pensamientos blasfemos, y el dorso de la mano escribe en la frente con manos lavadas de inocencia y Dios escribe el nombre de Jesucristo y su Padre y el nombre nuevo ganado en la lucha como Jacob por la bendición contra un ángel, el nuevo nombre de su esposa como Sara y se le llamó por nombre Sara, y el hijo Isaac que significa risa, 5 nombres también como en 5 dedos. En las paredes de la frente por dentro el dorso de la mano juzga y condena, palabra de Dios que examina a los hijos de los hombres, escribirá escritos que la mente observará, y el cuerpo según el juicio de Dios dará señales de si se está en una condición aprobada o desaprobada ante Dios, cumpliendo el Salmos de David en explicación de lo que le pasó a Nabucodonosor. Sal 139, 23 Escudriñame completamente, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, y conoce mis pensamientos inquietantes, Sal 139, 24 y ve si hay en mí algún camino doloroso, y guíame en el camino de tiempo indefinido. Dan 5:5 En aquel momento los dedos de la mano de un hombre salieron, y escribían enfrente del candelabro sobre el enlucido de la pared del palacio del rey, y el rey contemplaba el dorso de la mano que escribía. Dan 5:6 En aquel tiempo, en lo que respecta al rey, su expresión misma se cambió en él, y sus propios pensamientos empezaron a asustarlo, y las coyunturas de sus caderas estuvieron aflojándose, y sus rodillas mismas daban una contra otra. Dan 5:7 El rey gritaba con fuerza que trajeran a los sortílegos, los caldeos y los astrólogos. El rey respondía y decía a los sabios de Babilonia: a cualquier hombre que lea esta escritura y me muestre su interpretación misma, con púrpura será vestido, con un collar de oro alrededor de su cuello, y como el tercero en el reino gobernará. Apo 17:3 Y me llevó en el poder del espíritu a un desierto. Y alcancé a ver a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata que estaba llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apo 17:4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y estaba adornada con oro y piedra preciosa y perlas, y tenía en la mano una copa de oro que estaba llena de cosas repugnantes y de las inmundicias de su fornicación. Apo 17:5 Y sobre su frente estaba escrito un nombre, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las cosas repugnantes de la tierra. Apo 13:16 Y pone bajo obligación a todas las personas, los pequeños y los grandes, y los ricos y los pobres, y los libres y los esclavos, para que a estas se dé una marca en su mano derecha o sobre su frente, Apo 13:17 Y para que nadie pueda comprar o vender salvo la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre.
Apo 13:18. Aquí es donde entra la sabiduría. El que tenga inteligencia, calcule el número de la bestia salvaje, porque es número de hombre. Y su número es 666. Dan 5:3. En aquel tiempo trajeron los vasos de oro que se habían llevado del templo de la casa de Dios que hubo en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus grandes, sus concubinas y sus esposas secundarias. Dan 5:4. Bebieron vino, y alabaron a los dioses de oro y de plata, cobre, hierro, madera y piedra. Dan 5:5. En aquel momento los dedos de la mano de un hombre salieron, y escribían enfrente del candelabro sobre el enlucido de la pared del palacio del rey, y el rey contemplaba el dorso de la mano que escribía. Dan 5:6. En aquel tiempo, en lo que respecta al rey, su expresión misma se cambió en él, y sus propios pensamientos empezaron a asustarlo, y las coyunturas de sus caderas estuvieron aflojándose, y sus rodillas mismas daban una contra otra. Dan 5:24. Por consiguiente, de delante de él se enviaba el dorso de una mano, y esta misma escritura se inscribió. Dan 5:25. Y esta es la escritura que se inscribió: Mené, Mené, Tekel y Parsin. Dan 5:26. Esta es la interpretación de la palabra Mené. Dios ha numerado los días de tu reino y lo ha terminado. Dan 5:27. Tekel, has sido pesado en la balanza y has sido hallado deficiente. Dan 5:28. Peres, tu reino ha sido dividido y dado a los medos y los persas. Dan 5:29. En aquel tiempo Belsasar mandó, y vistieron a Daniel con púrpura, con un collar de oro alrededor del cuello. Y por heraldo anunciaron, acerca de él, que había de llegar a ser el tercer gobernante en el reino. Dan 5:30. En aquella misma noche Belsasar el rey caldeo fue muerto. Dan 5:31. Y Darío el medo mismo recibió el reino, cuando era de unos 62 años de edad. Las manos en la cabeza es como escalera de los cielos y ángeles ascendiendo y descendiendo, por los cabellos y marcas de cabellos en círculo espiral como cuerdas de una guitarra, cabello tejido en espiral, al cráneo, y gira espíritu en 3 vientos, por los huesos de un hombre, 3 vientos. Ezequiel se afeita barba y la divide, 3 expresiones, 3 días muertos de Jesucristo, luego resucitó, huesos vida, así resucitarán, y los muertos caen en nacimiento, por 3 tornados, que tocan la tierra, el viento va girando y girando en forma de círculo, sobre huesos en 3 tornados, la llamada cuerda triple, no rota pronto o nunca, no huesos quebrados, 3 tornados vientos circulan huesos abrazan y atan lo interior de los huesos, la muerte ata diablo atado por 1000 años, su interior profundo hoyo de la muerte, muerte reemplazada, quitado pecado de muerte, oscuridad de interior muy profunda en los huesos atados por vientos del diablo y sus 3 tornados de muerte en sus manos, como 3 pirámides de en el corazón de un hombre es como aguas profundas. Hombre de discernimiento es el que lo sacará, vientos 3 vientos atando con giros una profunda oscuridad de los huesos, muerte primera del diablo, que ata, al ir terminando los vientos del espíritu del diablo y su gobierno, los pies, entonces 3 apoyos principales, el talón, dedos y carne anterior a dedos, los pies de Jesucristo, diablo lo hirió en talón, eso es la última parte enseñanza, una rueda dividida en 4, la tercera parte herida, talón herido, son 3 vientos que tocan rodilla y descienden al apoyo de los pies, y tocan la tierra, como macho cabrío que no tocaba la tierra, choca contra carnero, quiebra cuernos, después de terremoto en ascenso de los querubines macho y hembra los 2 testigos vestidos de saco, terremoto y ciudad dividida en 3 partes. La pelea de macho cabrío contra carnero. Dan 8:1. En el tercer año de la gobernación real de Belsasar el rey, hubo una visión que se me apareció, aún a mí, Daniel, después de la que se me apareció al comienzo. Dan 8:2. Y empecé a ver en la visión. Y aconteció, mientras estaba viendo, que estuve en Susa el castillo, que está en Elam el distrito jurisdiccional. Y procedí a ver en la visión, y sucedió que yo mismo estaba junto a la corriente de agua del Ulai. Dan 8:3. Cuando levanté los ojos, entonces vi, y, mire. Un carnero parado delante de la corriente de agua, y tenía 2 cuernos. Mano en forma de un puño la ve acercándose y 7 idas y vueltas de siervo de profeta hasta que la vio la nube como un puño, corazón cerrado como puño, se abre, nube abierta, abriendo mano y satisfaciendo deseo de toda cosa viviente, corrientes de agua en mano de Dios donde él quiero lo vuelve, o desea que llueva o no. Los 2 cuernos dichos ambiguos o de doble filo. Y los 2 cuernos eran altos, pero el uno era más alto que el otro, y el más alto fue el que subió después. Pablo y Bernabé, 2 cuernos, como Zeus y Hermes los llamaron, Pablo llevaba la delantera en hablar, el cuerno más alto que el otro. Dan 8:4. Vi al carnero dando cornadas al oeste y al norte y al sur. Persecución a cristianos y palabra esparcida por todas partes.
y ninguna bestia salvaje se mantuvo de pie delante de él, y no había nadie que librara de su mano. Se hizo según su voluntad, y se dio grandes ínfulas. Dan 8:5 y yo, por mi parte, seguí considerando, y, mire. Había un macho de las cabras que venía del poniente sobre la superficie de toda la tierra, y no tocaba la tierra. Querubín ungido ascendiendo en espíritu al tercer cielo como Juan el Bautista 1260 veces, en sueño de muerte, y unido en matrimonio antes de las 600 primeras muertes, número del dragón amado de la guardiana de las viñas deslumbrante y colorado. 3 tornados en el hueco de las palmas de las manos en cabeza, imponiendo con manos cabezas de gente de la tierra, lo celestial bendiciendo la tierra, la gran muchedumbre con enseñanza traída del tercer cielo. Y en lo que respecta al macho cabrío, había un cuerno conspicuo entre sus ojos. Amado más conspicuo de 10.000. 10.000 divididos 660 días sueño-muerte que quedan. El resultado es 15, los días añadidos a Ezequiel fueron 15 por revelación del profeta Elías. Dan 8:6 y siguió viniendo hasta el carnero que poseía los 2 cuernos, el cual yo había visto parado delante de la corriente de agua. Y vino corriendo hacia él en su poderosa furia. Ezequiel al ser tomado y ascender en costillas sueño visiones de Dios fue en furia de su espíritu. Dan 8:7 y lo vi entrar en contacto estrecho con el carnero. Querubines tocándose estrechamente, uno macho y otro hembra, en tierra que no ascendió, mujer formada por Dios en sueño de muerte de Adán, así los querubines. Y empezó a mostrar amargura hacia él. Vientre amargo significa embarazada. Y procedió a derribar al carnero y a quebrar sus 2 cuernos. Los 2 cuernos mentiras del diablo a Eva, la lengua doble mentirosa con la que sedujo a Eva por su astucia. Y resultó que no hubo poder en el carnero para mantenerse firme delante de él. Como reina de Seba no le quedó espíritu a causa de la sabiduría de Dios, y se sujetó a él, respeto sujeción de esposa a esposo. De modo que lo arrojó a la tierra y lo holló, y resultó que el carnero no tuvo quien lo librara de su mano. Querubines de carne necesarios en la tierra tocándose estrechamente para entrada al paraíso, y lo de no ser librada de su mano es un matrimonio eterno, en la tierra y en el cielo, haciendo voluntad de Dios. Dan 8:8 y el macho de las cabras, por su parte, se dio grandes ínfulas hasta el extremo. Pero en cuanto se hizo poderoso, el gran cuerno fue quebrado, y procedieron a subir conspicuamente 4 en lugar de él, hacia los 4 vientos de los cielos. Dan 8:9 y de uno de ellos salió otro cuerno, uno pequeño, y siguió haciéndose mucho mayor hacia el sur y hacia el naciente y hacia la decoración. Dan 8:10 y siguió haciéndose mayor hasta llegar al mismo ejército de los cielos, de modo que hizo que algunos del ejército y algunas de las estrellas cayeran a la tierra, y se puso a hollarlos. Dan 8:11 y hasta llegar al mismo príncipe del ejército se dio grandes ínfulas, y de él el rasgo constante fue quitado, y el lugar establecido de su santuario fue echado abajo. Dan 8:12 y un ejército mismo fue gradualmente entregado, junto con el rasgo constante, debido a transgresión. Y siguió arrojando la verdad por tierra, y actuó y tuvo éxito. Dan 8:13 y llegué a oír a cierto santo hablando, y otro santo procedió a decir a aquel que estaba hablando. ¿Cuánto durará la visión del rasgo constante y de la transgresión que causa desolación, para hacer tanto del lugar santo como del ejército cosas para hollar? Dan 8:14 de modo que él me dijo, hasta 2300 tardes, y mañanas, y el lugar santo ciertamente será llevado a su condición correcta. Unti 4:13 mientras llego, continúa aplicándote a la lectura pública, a la exhortación, a la enseñanza. Unti 4:14 no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante una predicción y cuando el grupo de ancianos te impuso las manos. Unti 4:15 reflexiona sobre estas cosas. Hállate intensamente ocupado en ellas, para que tu adelantamiento sea manifiesto a todos. Jerusalén muy lo destruyed C5:1 y en cuanto a ti, oh hijo del hombre, toma para ti una espada aguda. Como navaja de barberos la tomarás para ti, y tienes que hacerla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba, y tienes que tomar para ti platillos de pesar, y dividir los cabellos en porciones. EC5:2 Una tercera parte la quemarás en el fuego mismo en medio de la ciudad tan pronto como se hayan cumplido los días del sitio. Y tienes que tomar otra tercera parte. Y la herirás con la espada todo en derredor de ella, y la última tercera parte la esparcirás al viento, y yo sacaré una espada misma detrás de ellos. EC5:3 Y tienes que tomar de allí unos pocos en número y envolverlos en tus faldas. EC5:4 Y otros de ellos los tomarás y tienes que lanzarlos en medio del fuego e incinerarlos en el fuego. De uno saldrá un fuego a toda la casa de Israel. EC5:5 Esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová.
Esta es Jerusalén. En medio de las naciones la he puesto, con países todo en derredor de ella. EC5:6 Y ella procedió a aportarse rebeldemente contra mis decisiones judiciales en iniquidad más que las naciones, y contra mis estatutos más que los países que la rodean toda, pues mis decisiones judiciales rechazaron y, en cuanto a mis estatutos, no anduvieron en ellos. EC5:7 Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Debido a que ustedes fueron más turbulentos que las naciones que están todo en derredor de ustedes, en mis estatutos no anduvieron y mis decisiones judiciales no ejecutaron, sino que según las decisiones judiciales de las naciones que están todo en derredor de ustedes, ustedes obraron, ¿verdad? EC5:8 Por lo tanto, esto es lo que ha dicho el Señor soberano Jehová. Aquí estoy contra ti, oh ciudad, aún yo, y ciertamente ejecutaré en medio de ti decisiones judiciales a los ojos de las naciones. EC5:9 Y ciertamente haré en ti lo que no he hecho y como lo cual no haré más, por causa de todas tus cosas detestables. EC5:10 Por lo tanto, los padres mismos se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos mismos se comerán a sus padres, y ciertamente ejecutaré en ti actos de juicio y esparciré a todo el residuo de ti a todo viento. EC5:11 Por lo tanto, tan ciertamente como que estoy vivo es la expresión del Señor soberano Jehová, de seguro por causa de que fue mi santuario lo que contaminaste con todas tus cosas repugnantes y con todas tus cosas detestables, yo mismo también soy aquel que ciertamente te disminuirá, y mi ojo no se sentirá apenado, y ciertamente yo mismo tampoco mostraré compasión. EC5:12 Una tercera parte de ti. De la peste morirán, y de hambre se acabarán en medio de ti. Y otra tercera parte. La espada caerán todo alrededor de ti. Y la última tercera parte la esparciré aún a todo viento, y una espada es lo que sacaré detrás de ellos. EC5:13 Y mi cólera ciertamente vendrá a su final, y ciertamente apaciguaré mi furia en ellos y me consolaré. Y tendrán que saber que yo mismo, Jehová, he hablado en mi insistencia en devoción exclusiva, cuando lleve mi furia a su final sobre ellos. EC5:14 Y haré de ti un lugar devastado y un oprobio entre las naciones que están todo en derredor tuyo, delante de los ojos de todo el que pase. EC5:15 Y tienes que llegar a ser un oprobio y objeto de palabras ultrajantes, un ejemplo amonestador y un horror a las naciones que están todo en derredor de ti, cuando haga en ti actos de juicio con cólera y con furia y con enfurecidas censuras. Yo mismo, Jehová, he hablado. EC5:16 Cuando envíe las flechas dañinas del hambre sobre ellos, que tienen que resultar ser para arruinamiento, las cuales enviaré para arruinarlos a ustedes, hasta el hambre aumentaré sobre ustedes, y ciertamente quebraré sus varas alrededor de las cuales se suspenden panes anulares. EC5:17 Y ciertamente enviaré sobre ustedes hambre y bestias salvajes dañinas, y ellas tienen que privarte de hijos, y la peste y la sangre mismas irán pasando por ti, y una espada traeré sobre ti. Yo mismo, Jehová, he hablado. Cuando la guardiana de las viñas le dice al pastor que quiere verla y oírla, y ella responde vete corriendo amado mío significa muerto o sombra de muerte en su corazón, como dice la Biblia el que no ama permanece en la muerte, no pueden amarse en expresiones de amor, entonces pastor querubín ungido da la vuelta, y aplica ilustración que dijo Jesucristo, cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, eso significa la costilla que se le quitó a Adán en su sueño de muerte para formar a Eva, muerto salió su espíritu, Dios formó a Eva y la trajo a Adán, y estaban unidos en matrimonio, regocijo de corazón en su casamiento, cuando Dios tomó su costilla espíritu pasó por lugares resecos, la piel de Adán, reseca sin carne fresca de amor, de su esposa, su costilla descansó en Eva formada y descanso completo al verla y la unión de matrimonio y felicidad, estando en matrimonio querubines, y el pastor tiene su costilla espíritu aliento dentro de ella en amor fuerte como la muerte, como el sueño de Adán, busca su lugar de descanso, su esposa guardiana de las viñas, y no lo halla, su descanso en brazos de amor de su esposa y ella en él, pero aplica lo que dijo Salomón, un hombre entre todos esto he hallado, pero una mujer entre todas estas no he hallado, espíritu no hallo su lugar de descanso, su esposa, está obstaculizado por sombras y montañas de separación, entonces da la vuelta, le dijo su esposa, entonces dice me volveré a la casa de la cual me mudé, pero al llegar la halla desocupada, pero barrida y adornada, lo que vuelve a él al esposo, amor gozo paz, como cuando Jesucristo dijo lo siguiente. Ma 10:12 Al entrar en la casa, salúdenla. Ma 10:13 Y si la casa lo merece, venga sobre ella la paz que le desean. Pero si no lo merece, vuelva sobre ustedes la paz de ustedes. Ma 10:14 Donde quiera que alguien no los reciba ni escuche sus palabras, al salir de aquella casa o de aquella ciudad, sacúdanse el polvo de los pies.
Ma 10:15 En verdad les digo, en el día del juicio le será más soportable a la tierra de Sodoma y Gomorra que a aquella ciudad. El amor, gozo y paz que su esposo quiere darle a su esposa la guardiana es rechazado por ella por no haber paz y seguridad continua. Entonces él, el querubín hombre, da la vuelta, se sacude polvo de los pies. Su esposa amorosa ni siquiera pudo lavarle los pies tiernamente como mujer que amo mucho a Jesucristo. Entonces hombre querubín se sacude los pies, no pudo darle amor su esposa en su camino hacia ella, y las sombras o montañas de separación serán castigados porque Sodoma y Gomorra, como el siguiente texto de Proverbios lo muestra, que dicho relato aplica al que comete adulterio hasta en su corazón. Pro 6:28 ¿O puede un hombre andar sobre las brasas sin que se le chamusquen los mismos pies? Pro 6:29 Asimismo ocurre con cualquiera que tenga relaciones con la esposa de su semejante. Nadie que la toque quedará exento de castigo. Pro 6:30 La gente no desprecia al ladrón simplemente porque comete robo para llenarse el alma cuando tiene hambre. Pro 6:31 Pero, cuando sea hallado, lo resarcirá con 7 veces la cantidad. Todas las cosas valiosas de su casa dará. Pro 6:32 Cualquiera que comete adulterio con una mujer es falto de corazón. El que lo hace está arruinando su propia alma. Pro 6:33 Una plaga y deshonra hallará, y su oprobio mismo no será borrado. Pro 6:34 Porque la furia de un hombre físicamente capacitado son los celos, y no mostrará compasión en el día de la venganza. Pro 6:35 No dará consideración a ninguna clase de rescate, ni mostrará disposición favorable, no importa cuán grande hagas el presente. Esto aplica así contra los que separan a los que se han familiarizado entre sí. Pro 6:30 La gente no desprecia al ladrón simplemente porque comete robo para llenarse el alma cuando tiene hambre. Pro 6:31 Pero, cuando sea hallado, lo resarcirá con 7 veces la cantidad. Todas las cosas valiosas de su casa dará. Luc 11:25 Y al llegar, la halla barrida y adornada. Luc 11:26 Entonces va por su camino y toma 7 espíritus diferentes, más inicuos que él mismo, y, después de entrar, moran allí. Y las circunstancias finales de ese hombre resultan peores que las primeras. Inicuos que obstaculizan la reunión de los querubines macho y hembra, pastor y guardiana de las viñas, resultan peores que los primeros. Adán y Eva, tales pecadores en extremo contra Jehová, son como Sodoma y Gomorra y Similra Judas. Le hubiera sido mejor a tales hombres no haber nacido. Pro 6:32 Cualquiera que comete adulterio hasta en el corazón con una mujer es falto de corazón. El que lo hace está arruinando su propia alma. CNT 2:17 Hasta que respire el día y hayan huido las sombras, da la vuelta, oh amado mío. Sé como la gacela o como la cría de los ciervos sobre las montañas de la separación. CNT 8:14 Vete corriendo, amado mío, y hazte como gacela o como cría de los ciervos sobre las montañas de especias. La expresión vete corriendo es ve con pies apresurados a la maldad, a pasar de ser luz de sol a sol convertido en oscuridad, conversión pasando de amor a odio, hace de la oscuridad su escondrijo, va por su camino y busca 7 espíritus más inicuos o oscuros que él mismo, un ejército, y a su vez el Espíritu Santo contristado se va el amor, gozo y paz, y se convierte en oscuridad, de amor, gozo y paz se convierte a odio, dolor y guerra, destrucción repentina a los inicuos. Seguir. Pro 1:16 Porque sus pies son los que corren a la maldad consumada, y siguen apresurándose a derramar sangre. Joe 2:30 Y ciertamente daré portentos presagiosos en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Joe 2:31 El sol mismo será convertido en oscuridad, y la luna en sangre, antes de la venida del día de Jehová, grande e inspirador de temor. Joe 2:32 Y tiene que ocurrir que todo el que invoque el nombre de Jehová escapará salvo. Porque en el monte Sión y en Jerusalén resultarán estar los escapados, tal como ha dicho Jehová, y entre los sobrevivientes, a quienes Jehová llama. Sal 79:12 Y paga a nuestros vecinos 7 veces en su seno su vituperio con que te han vituperado, oh Jehová. Mat 12:43 Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre, pasa por lugares resecos en busca de un lugar de descanso, y no lo halla. Mat 12:44 Entonces dice, me volveré a mi casa de la cual me mudé. Y al llegar la halla desocupada, pero barrida y adornada. Mat 12:45 Entonces va por su camino y toma consigo 7 espíritus diferentes, más inicuos que él mismo, y, después de entrar, ellos moran allí. Y las circunstancias finales de ese hombre resultan peores que las primeras. Así también será con esta generación inicua. Mat 12:46 Mientras él todavía hablaba a las muchedumbres, mire. Su madre y sus hermanos se situaron fuera, y procuraban hablarle.
Mat 12:47 de modo que alguien le dijo, mira. Tu madre y tú y midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. Su longitud y anchura y altura son iguales. EC1:25 y llegó a haber una voz sobre la expansión que había sobre la cabeza de ellos. Cuando se detenían, bajaban las alas. EC1:26 y sobre la expansión que había sobre sus cabezas había algo que en apariencia era como piedra de zafiro, la semejanza de un trono. Y sobre la semejanza del trono había una semejanza de alguien que en apariencia era como un hombre terrestre sobre él, arriba. EC1:27 y llegué a ver algo como el fulgor del electro, como la apariencia del fuego todo alrededor en el interior, desde la apariencia de sus caderas y hacia arriba. Y desde la apariencia de sus caderas y hacia abajo vi algo como la apariencia del fuego, y él tenía un resplandor todo alrededor. EC1:28 había algo como la apariencia del arco que ocurre en una masa de nubes en el día de una lluvia fuerte. Así era la apariencia del resplandor que había alrededor. Era la apariencia de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando llegué a verla, entonces caí sobre mi rostro, y empecé a oír la voz de uno que hablaba. EC8:1 y en el año sexto, en el sexto mes, en el día 5 del mes, aconteció que yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, cuando la mano del Señor soberano Jehová cayó sobre mí allí. EC8:2 y empecé a ver, y, mire. Una semejanza similar a la apariencia del fuego. Desde la apariencia de sus caderas aún hacia abajo había fuego, y desde sus caderas aún hacia arriba había algo como la apariencia de un resplandecer, como el fulgor del electro. EC8:3 entonces él alargó la representación de una mano y me tomó por un mechón de la cabeza, y un espíritu me llevó entre la tierra y los cielos y me trajo a Jerusalén en las visiones de Dios, a la entrada de la puerta interna que mira hacia el norte, donde está la morada del símbolo de celos que incita a celos. EC8:4 y, mire. La gloria del Dios de Israel estaba allí, como el aparecimiento que yo había visto en la llanura valle. Cuando Herodes dijo que averigüen y maten a muchachitos de 2 de edad para abajo, significaba 2 años de edad para abajo segundo cielo para abajo 1 año por cada cielo, de allí bajan espíritus de toda clase de carne, como en relato del endemoniado, los demonios espíritus legión en un hombre estaba en tumbas, le dijeron a Jesucristo sé exactamente quién eres, viniste a atormentarnos antes del tiempo señalado, quiere decir esto al nacer o momento de Dios de preparar un cuerpo humano, hace falta un espíritu, un individuo o persona, en endemoniado esos seres demostraron que pueden haber muchos espíritus en un momento del nacimiento, los demonios no son lo mismo que los humanos, los demonios vinieron de los cielos, traidores, los hombres son de las regiones de abajo, al momento señalado de cómo asignar un espíritu individuo a un cuerpo, pueden haber muchos espíritus en un cuerpo como quien examina una casa a ver si se muda allí o no, en un momento señalado, Jesucristo el Padre Eterno va allí, y decide quién se queda de elección, porque cuando los demonios le pidieron a Jesucristo ir a los cerdos, se los permitió, así que eligen los espíritus de toda clase de carne en qué cuerpo entrar con permiso de Jesucristo, luego saben los tiempos en que nacen y los eligen, porque le dijeron los demonios a Jesucristo viniste a atormentarnos antes del tiempo señalado, sabían y eligieron en qué época nacer, por eso Jesucristo dijo ay de las mujeres que estén encinta y den de mamar en aquellos días, los días del fin en que habría enfriamiento del amor, y serían sin tener cariño natural, también el hombre endemoniado con legión de ángeles muchos demonios luchaban en su interior por prominencia, por quien se quedaría en el cuerpo, tal como apóstoles el cuerpo del Cristo apóstoles discutían por saber quién era el mayor, en este caso camino del espíritu en los huesos de un hombre es un camino glorioso al nacimiento y existencia como hombre, muchos entraron, uno quedó en cuerpo. Así como en semen de hombre solo una flecha entra y nace junto con flujo de mujer una nueva criatura, o muchas, pero una lucha, eso también explicado por Jesucristo, en esta ilustración. Mat 7:13 entren por la puerta angosta. Porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Mat 7:14 mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Gen 38:8 en vista de aquello, Judá dijo a Onán. Ten relaciones con la esposa de tu hermano y realiza con ella matrimonio de cuñado y levanta prole para tu hermano. Gen 38:9 pero Onán sabía que la prole no llegaría a ser suya. Y sucedió que, cuando sí tuvo relaciones con la esposa de su hermano, desperdició su semen en la tierra para no dar prole a su hermano. Gen 38:10 ahora bien, lo que hizo fue mal o a los ojos de Jehová. Por lo tanto a él también le dio muerte.
puerta angosta semen y flecha bien dirigida a flujo de mujer, hijos del reino, semen desperdiciado semen de tierra de Onán camino ancho destrucción. La Biblia compara a tener hijo con plantar semillas, y es así Adán sueño se le tomó costilla y Dios formó a Eva, mientras dormía, hombre plantó semillas excelente en su campo, mientras dormía enemigo sembró mala hierba entre el trigo y se fue, relaciones sexuales hombre y mujer, mientras duermen toma Dios de Adán y Eva semen y flujo de mujer, y forma un cuerpo, pero también asigna aliento de los dos, los hijos primogénitos reciben herencia de padres, dos partes de la herencia, la tercera parte es el espíritu aliento de vida de Dios, esas son tres costillas hijos de un hombre y mujer, una costilla de padre madre y espíritu sano, alieno de vida, eso está en ilustración del nacimiento de un pequeño cuerno que al nacer arranca a tres cuernos, pequeño niño nacido sacando tres costillas cuernos de padres, de esos tres cuernos costillas nace un cuerno pequeño, aunque aplica al anticristo en contra de los hijos del reino, así es como sucede, en un nacimiento. Cuando Jesucristo murió en el madero para dar inicio al nacimiento de su iglesia congregación como Padre Eterno, expresó esto. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cedió su espíritu, esas son tres cosas expresadas, primera expresión Dios mío aliento de Dios Padre del alma de Dios, segunda expresión Dios mío el Espíritu Santo, la inocente paloma y es esposa mujer de Dios, representada en la tierra como María la madre de Jesucristo como hombre, tercera expresión ¿por qué me has abandonado? Salmos no dejarás mi alma en el Hades, en caso de que mi propio padre y mi propia madre de veras me dejaran aún Jehová mismo me acogería, porque el hombre dejará a su padre y madre y se adherirá a su esposa y serán una sola carne, Jesucristo dejó a su padre y madre de los cielos, nació como hombre y se adhirió a su esposa, como en sueño de Adán que le fue tomada su costilla y se formó a su esposa Eva, así en sueño de muerte de Jesucristo se le tomó su costilla en su sueño y se formó a su iglesia esposa, la congregación de justos, y dejó a su padre y expresión porque me has abandonado. Al morir Jesucristo, luego aparecería un cuerno pequeño, el más pequeño de los hermanos de Jesucristo, un querubín ungido, sucede eso mismo, cuerno pequeño nace en lugar de otros tres cuernos y habla cosas grandiosas, el más pequeño de los hermanos de Jesucristo un querubín ungido, ángel fuerte con arco iris sobre la cabeza, uno de los dos testigos de saco, uno de los dos querubines sobre el arca del pacto, tiene ya su esposa, la guardiana de las viñas, querubina mujer, estrella ajenjo, casados, en muerte de dos testigos de saco, el hombre es el que murió para establecer la alianza matrimonial, en su sueño de muerte se tomó su costilla y se formó a su esposa, primera alianza pacto de matrimonio eterno en la tierra de querubines, y así seguirá con todos los hijos del reino los reyes y sacerdotes y llamamientos de más querubines de entre los más allegados como Moisés y Aarón eran los que estaban ante el arca, pero siempre hombre y mujer, que ya hay dos más. En ese sueño de muerte del hombre y tomando su costilla, se alimenta a su esposa por 1260 días, con miel de sabiduría que hacen brillar sus ojos, quitando los pecados y adquiriendo inocencia de paloma ojos sin pecado y alas de sabiduría de su esposo la gran águila querubín con variedad de colores, ángel fuerte con arco iris sobre la cabeza, su esposa estrella ajenjo, que cae al agua con esposo serpiente en el agua y mujer toma sus alas y llega a ser serpiente voladora, en gran amor y éxtasis esposa de su juventud serpiente voladora como vino que rojea el mar convertido en sangre donde cayó estrella guardiana de las viñas querubina ungida mujer, lleva a su esposo ángel fuerte querubín ungido pastor con las alas de sabiduría que él le dio y lo lleva al corazón de un mástil, irán cerca arriba en la nube con sumo sacerdote Jesucristo, querubines arca del pacto se verá en el cielo el arca de su pacto, y los enemigos los contemplaron, dice profecía, habrá un terremoto y 7000 personas morirán, corresponde a vuelco Uza tomó el arca y por acto irreverente lo mató, así quienes obstaculizaron reunión de mujer guardiana de las viñas y su pastor querubín, los hicieron temblar a los guardianes de la casa, causando un vuelco, morirán en terremoto se dividirá ciudad en tres partes, tres costillas expuestas, podrán contar todos sus huesos, y serán arrancados de sus bocas las ovejas que han esparcido, David venciendo al león el oso y el incircunciso filisteo Goliat, tres cuernos, serán arrancados ciudad dividida, que ya es un hecho y ahora está el pequeño cuerno anticristo, que surgió de esos tres, las tres expresiones inspiradas inmundas, tres costillas en boca de oso, calumnia y separaciones de hombres que no tienen espiritualidad, que separan a los que se han familiarizado entre sí, la guerra de Armagedón. El cuerno pequeño que surgió de esas tres expresiones inspiradas inmundas cuernos nace y da a luz falsedad, el cuerno pequeño anticristo, en lucha contra el más pequeño de lo hermano de Jesucristo, muchos anticristos y muchos pequeños hermanos, los últimos, en guerra, hasta que suceda esto.
Dan 7 después de esto seguí contemplando en las visiones de la noche, y, pues vea. Una cuarta bestia, espantosa y terrible y extraordinariamente fuerte. Y tenía dientes de hierro, grandes. Estaba devorando y triturando, y lo que quedaba lo estaba pisoteando con sus pies. Y era una cosa diferente de todas las otras bestias que habían sido antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dan 8 seguí considerando los cuernos, y, mire. Otro cuerno, uno pequeño, salió entre ellos, y hubo 3 de los primeros cuernos que fueron arrancados de delante de él. Y, mire. Había ojos como los ojos de un hombre en este cuerno, y había una boca que estaba hablando cosas grandiosas. Una JN2, 18 niñitos, es la última hora, y, así como han oído que el anticristo viene, aún ahora ha llegado a haber muchos anticristos. Del cual hecho adquirimos el conocimiento de que es la última hora. Una JN2, 19 ellos salieron de entre nosotros, pero no eran de nuestra clase. Porque si hubieran sido de nuestra clase, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron, para que se mostrara a las claras que no todos son de nuestra clase. Una JN2, 20 y ustedes tienen una unción del santo. Todos ustedes tienen conocimiento. Una JN2, 21 les escribo, no porque no conocen la verdad, sino porque la conocen, y porque ninguna mentira se origina de la verdad. Una JN2, 22 ¿Quién es el mentiroso si no es el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Una JN2, 23 Todo el que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Una JN2, 24 En cuanto a ustedes, que lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, ustedes también continuarán en unión con el Hijo y en unión con el Padre. Una JN2, 25 Además, esta es la cosa prometida que Él mismo nos prometió la vida eterna. Una JN2, 26 Estas cosas les escribo acerca de los que tratan de extraviarlos. Una JN2, 27 Y en cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes, y no necesitan que nadie les esté enseñando. Antes bien, como la unción de Él les está enseñando acerca de todas las cosas, y es verdad y no es mentira, y así como les ha enseñado, permanezcan en unión con Él. Una JN2, 28 Ahora, pues, hijitos, permanezcan en unión con Él, para que cuando Él sea manifestado tengamos franqueza de expresión y no se nos haga apartarnos de Él avergonzados al tiempo de su presencia. Una JN2, 29 Si ustedes saben que Él es justo, adquieren el conocimiento de que todo el que practica la justicia ha nacido de Él. Ma 25, 31 Cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. Ma 25, 32 Y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Ma 25, 33 Y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Ma 25, 34 Entonces dirá el rey a los de su derecha. Vengan, ustedes que han sido bendecidos por mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ma 25, 35 Porque me dio hambre, y ustedes me dieron de comer. Me dio sed, y me dieron de beber. Fui extraño, y me recibieron hospitalariamente. Ma 25, 36 Desnudo estuve, y me vistieron. Enfermé, y me cuidaron. Estuve en prisión, y vinieron a mí. Ma 25, 37 Entonces los justos le contestarán con las palabras: Señor, cuando te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed, y te dimos de beber. Ma 25, 38 Cuando te vimos extraño y te recibimos hospitalariamente, o desnudo, y te vestimos. Ma 25, 39 Cuando te vimos enfermo, o en prisión, y fuimos a ti. Ma 25, 40 Y en respuesta el rey les dirá: En verdad les digo al grado que lo hicieron a uno de los más pequeños de estos hermanos míos, a mí me lo hicieron. Ma 25, 41 Entonces dirá, a su vez, a los de su izquierda: Váyanse de mí, ustedes que han sido maldecidos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ma 25, 42 Porque me dio hambre, pero ustedes no me dieron de comer, y me dio sed, pero no me dieron de beber. Ma 25, 43 Fui extraño, pero no me recibieron hospitalariamente. Desnudo estuve, pero no me vistieron. Enfermo y en prisión, pero no me cuidaron. Ma 25, 44 Entonces ellos también contestarán con las palabras: Señor, cuando te vimos con hambre, o con sed, o extraño, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te ministramos.
Ma 25:45 Entonces les contestará con las palabras: en verdad les digo, al grado que no lo hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Ma 25:46 Y estos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Apo 16:12 Y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó, para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Apo 16:13 Y vi tres expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. Apo 16:14 Son, de hecho, expresiones inspiradas por demonios, y ejecutan señales, y salen a los reyes de toda la tierra habitada, para reunirlos a la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Apo 16:15 Mira. Vengo como ladrón. Feliz es el que se mantiene despierto y guarda sus prendas de vestir exteriores, para que no ande desnudo y la gente mire su vergüenza. Apo 16:16 Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apo 16:18 Y ocurrieron relámpagos y voces y truenos, y ocurrió un gran terremoto como el cual no había ocurrido uno desde cuando los hombres vinieron a estar en la tierra, tan extenso el terremoto, tan grande. Apo 16:19 Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Babilonia la grande fue recordada a vista de Dios, para darle la copa del vino de la cólera de su ira. Apo 16:20 También, toda isla huyó, y no se hallaron las montañas. Apo 16:21 Y un granizo grande, con cada piedra como del peso de un talento, descendió del cielo sobre los hombres, y los hombres blasfemaron contra Dios debido a la plaga de granizo, porque la plaga de este fue excepcionalmente grande. Dan 7:9 Seguí contemplando hasta que se colocaron tronos y el anciano de días se sentó. La ropa de él era blanca justamente como la nieve, y el cabello de su cabeza era como lana limpia. Su trono era llamas de fuego, sus ruedas eran un fuego ardiente. Dan 7:10 Había una corriente de fuego que fluía y salía de delante de él. Había 1000 millares que seguían ministrándole, y 10.000 veces 10.000 que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asiento, y hubo libros que se abrieron. Dan 7:11 Seguí contemplando en aquel tiempo, debido al sonido de las palabras grandiosas que el cuerno estaba hablando. Seguí contemplando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo fue destruido y fue dado al fuego ardiente. Dan 7:12 Pero en cuanto a las demás bestias, sus gobernaciones fueron quitadas, y hubo un alargamiento de vida que se les dio por un tiempo y sazón. Dan 7:13 Seguí contemplando en las visiones de la noche, y, pues vea. Con las nubes de los cielos sucedía que venía alguien como un hijo del hombre, y al anciano de días obtuvo acceso, y lo presentaron cerca, aún delante, de aquel. Dan 7:14 Y a él fueron dados gobernación y dignidad y reino, para que los pueblos, grupos nacionales y lenguajes todos le sirvieran aún a él. Su gobernación es una gobernación de duración indefinida que no pasará, y su reino uno que no será reducido a ruinas. Cuando la Biblia dice que hubo guerra en el cielo y que Dragón y sus ángeles combatieron contra Miguel y sus ángeles, y no se halló lugar para ellos en el cielo, y fueron arrojados abajo con el dragón y alégrense cielos y los que residen en ellos, ay de la tierra y del mar, por descenso del diablo y sus demonios, a la tierra, esos, el diablo y sus demonios descendieron del tercer cielo al primer cielo la tierra, pero también han conocido el segundo, ese lugar tiene que ver con un paso del mundo espiritual al físico, un lugar medio, pero hay tres divisiones en ese lugar, una división se divide en dos, en una de esas dos divisiones estaban los demonios y el diablo, esto está relacionado con órgano sexual masculino y femenino, en que en la imagen que vio Nabucodonosor, parte de cobre, hay una bestia leopardo con 4 alas y cabezas, son como 3 cabezas, pero una se divide en dos, por eso parece que son 4, tiene que ver con generaciones tercera y cuarta generación en el caso de los que odian a Dios, como dice siguiente texto de Éxodo. Éxodo 34:6 Y Jehová fue pasando delante del rostro de él y declarando, Jehová, Jehová. Expresión de Jesucristo Dios mío, pero Dios es un solo Jehová, tal como hombre y mujer matrimonio es una sola carne, Dios es un solo espíritu porque la expresión Jehová Jehová está dos veces por lo tanto tiene esposa, expresado como una paloma Espíritu Santo que cuando Jesucristo estaba bautizándose en agua como serpiente en agua serpiente de cobre que llegaría a ser alzada, para mantener con vida a la humanidad, descendió el Espíritu Santo en forma de paloma, esa paloma es estrella ajenjo en agua esposa de Jehová el Dios
Dios verdadero, y allí Jesucristo nació del Espíritu en bautismo en agua sangre como a desmenstruación de mujer apta para tener hijos. Luego Jesucristo comenzó su obra cuando era como de 30 años, la serpiente su madre, madre de Jesucristo luego cuando él murió en madero, diciendo Dios mío Madre Espíritu Santo ¿por qué me has abandonado? Porque dejó a padre y madre y se adhirió a su esposa, la iglesia congregación de justos, luego cedió su espíritu costilla aliento de vida, y Dios formó a la congregación Jesucristo. Un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, Éxodo 34:7 que conserva bondad amorosa para miles, que perdona error y transgresión y pecado, pero de ninguna manera dará exención de castigo, que hace venir el castigo por el error de padres sobre hijos y sobre nietos, sobre la tercera generación. 3 cabezas de leopardo. Y sobre la cuarta generación. Una de las 3 cabezas dividida en 2, como si fueran 4. 1 6:16 ¿Qué? ¿No saben que el que se une a una ramera es un solo cuerpo? Porque, los dos dice él serán una sola carne. 1 6:17 Pero el que se une al Señor es un solo espíritu. 1 12:13 Porque, de hecho, por un solo espíritu todos nosotros fuimos bautizados para formar un solo cuerpo, seamos judíos o griegos, seamos esclavos o libres, y a todos se nos hizo beber un solo espíritu. Teniendo el diablo y demonios acceso a la tierra en cada rincón, estaban en forma espiritual, un castigo y degradación porque el diablo y demonios siendo amantes de los placeres de la carne pero en pecado, no se les permitió disfrutar de ellos sino solo observarlos, no han podido convertirse a seres humanos desde lo que sucedió en Edén y los días de Noé, cuando fueron quitados, de la tierra el lugar donde descendieron, luego de ser quitado, hubo otra lucha, en el segundo cielo, espíritus alientos de vida pelearon para hallar victoria, de nacer como hombres y mujeres, seres humanos, pero nacieron un gran número de espíritus individuos inicuos en cuerpos preparados de padres humanos, sabiendo que era la última hora, ahora han descendido a la tierra personas hijos del diablo y demonios, por eso Jesucristo les dio ay de las mujeres que estén encinta y den de mamar en días del fin, por gran tribulación, los nacidos eligieron nacer, y en esta determinada época, por eso luego de ser quitados Satanás y sus demonios, la lucha hijos del diablo con la mente del diablo, 3 expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas, si se parecen a ranas y son hijos del diablo y demonios las ranas son Satanás y sus demonios, y están muertos, son inmundas porque son como las ranas muertas en la plaga a los egipcios, tal como cuando en la muerte de los 2 testigos de Saco muertos no permitieron que sus cadáveres sean puesto en una tumba, hedor y olor a muerte, los inicuos Satanás y sus demonios en su muerte de seres espirituales no tienen entierro digno, en lugares celestiales, están atados por la muerte, por 1000 años, Satanás y sus demonios, son ranas muertas inmundas, ranas inicuos muertos inmundo, y esos 1000 años de muerte significa corrupción total, dejados en el Hades hasta pudrirse en su error, porque en su muerte están separados de su esposa de la tierra, las naciones del mundo, 1000 años, Jesucristo dice a su esposa iglesia ustedes separados de mí no pueden hacer nada, ni Jesucristo mismo sin su iglesia esposa porque hasta harán obras mayores que la de él mismo, la esposa del diablo y demonios Babilonia la grande también está muerta, quemada y comida de carnes, por la bestia salvaje, que son muchos y en 2 grupos, unos justos y otros inicuos, en parte débil y fuerte los pies de la imagen que vio Nabucodonosor, barro y hierro, pies tercera cabeza, pero una dividida en 2, por dichos ambiguos pies de testimonio con dichos ambiguos. En esta guerra de Armagedón es por enemistad de descendencias de justos e inicuos, y lo que quieren hacer es separar, primero a los 2 testigos de Saco querubines macho y hembra de estar vivos en la misma forma, de carne, porque son 2 querubines de carne, que deben estar como entrada al paraíso, si no hay querubines de carne en la tierra no hay entrada al paraíso, porque la carne es la cortina entrada al tercer cielo donde todo ojo verá a Jesucristo a través de carnes con ojos de los querubines en el Santísimo donde están los querubines sobre el arca, y también todos los pequeños hermanos de Jesucristo del tiempo del fin, quienes siendo todos vírgenes porque aunque tuvieron como hombres y mujeres y relaciones sexuales, esas uniones no son perfectas y eternas dirigidas y unidas por Dios. Ellos van siguiendo al Cordero Jesucristo no importa dónde vaya, significa unidad en espíritu y también que así como querubines macho y hembra tienen que estar los 2 en la carne, en la misma forma, si querubín macho como Cordero muriera, su esposa guardiana de las viñas querubina lo seguirá no importa dónde vaya, los inicuos y su venganza es tratar de separar a querubín macho esposo sea en distancia como sombras y montañas de separación o matar al querubín macho y enviarlo a forma espiritual, y su esposa en la carne, como inicuos
reyes de Egipto mataban hombres esposos y pretendían quedarse con esposas mujeres, por eso Abraham dijo de su esposa Sara es mi hermana. Si eso pasaría sería una guerra mayor de 1 año 12 meses, tiempo que pasó desde ser advertido Nabucodonosor de Babilonia de arrepentirse por su maldad, pero al cabo de 12 meses lunares dijo esto. Dan 4:27 Por lo tanto, oh rey, que te parezca bueno mi consejo, y remueve tus propios pecados por justicia, y tu iniquidad por medio de mostrar misericordia a los pobres. Quizás ocurra un alargamiento de tu prosperidad. Dan 4:28 Todo esto le sobrevino a Nabucodonosor el rey. Dan 4:29 Al fin de 12 meses lunares se halló andando sobre el palacio real de Babilonia. Dan 4:30 El rey respondía y decía, ¿no es esta Babilonia la grande, la cual yo mismo he construido para la casa real con la fortaleza de mi poder y para la dignidad de mi majestad? Dan 4:31 Mientras la palabra todavía estaba en la boca del rey, hubo una voz que cayó de los cielos. A ti se te dice, oh Nabucodonosor el rey. El reino mismo se ha ido de ti, Dan 4:32 Y de la humanidad te echan, sí, y con las bestias del campo tu morada será. Vegetación te darán aún a ti para comer tal como a toros, y 7 tiempos mismos pasarán sobre ti, hasta que sepas que el Altísimo es gobernante en el reino de la humanidad, y que a quien él quiere darlo lo hará. Si asesinaran al querubín ungido y fuese este a la forma espiritual sin su esposa, sería una horrenda guerra, en la que le sería dada autoridad para gobernar la tierra, pero en vez de paz, espada, no habría paraíso y la humanidad comportándose como lo hizo Nabucodonosor, sin reino de Jesucristo, se ha ido de ti, echados de la humanidad o más bien como Adán y Eva echado del Edén, y con las bestias del campo será su morada, como Caín fugitivo luego de asesinar a su hermano, comiendo vegetación como los toros, lo que representa mundo antes del diluvio y tierra llena de violencia e inmoralidad sexual, y pasarían 7 tiempos, tiempo de castigo proporcional, antes luego de ese primer año o 12 meses lunares de querubín ungido muerto, su esposa, la guardiana de las viñas, habiendo estado como viuda con un esposo vivo, como rey David separado de Mical, de las 10 concubinas, paralelo con parábola de las 10 vírgenes, y como dice libro El Cantar de los Cantares, guardiana querubín o mujer esposa pregunta pues, ¿por qué debo llegar a ser yo como mujer envuelta en luto entre los atos de tus socios? Eso es lo que dijo Jesucristo, sigan orando que su huida no ocurra en día de invierno o en día de sábado, invierno frío amor enfriado sin sol querubín macho muerto sol en oscuridad total y en otra forma distinta a lo acostumbrado, 7 veces peor, como Nabucodonosor recalentado horno 7 veces más contra 4 jóvenes hebreos, que serían los hijos del inicuo 4 cabezas de leopardo 4 generaciones malditas, sol con luz 7 veces más potente, como dicen profecías, que en realidad es furia celo ardiente y guerra, como un león rugiente querubín dragón en lucha en Armagedón por haber sido separado en sombra de muerte que peleará junto con otros reyes y sacerdotes muertos, ni en día de sábado, CNT 1:7 Infórmame, sí, oh tú a quien ha amado mi alma, donde pastoreas, donde haces que se eche el rebaño al mediodía. Pues, ¿por qué debo llegar a ser yo como mujer envuelta en luto entre los atos de tus socios? CNT 1:8 Si no lo sabes por ti misma, oh hermosísima entre las mujeres, sal a andar tú misma en las huellas del rebaño y pace tus cabritos junto a los tabernáculos de los pastores. 2:6-17 Así que introdujeron el arca de Jehová y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había asentado para ella. Después de lo cual David ofreció sacrificios quemados y sacrificios de comunión delante de Jehová. 2:6-18 Cuando David hubo acabado de ofrecer los sacrificios quemados y los sacrificios de comunión, entonces bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. 2:6-19 Además, repartió proporcionalmente a todo el pueblo, a la entera muchedumbre de Israel, así a hombre como a mujer, a cada uno, una torta anular de pan y una torta de dátiles y una torta de pasas, después de lo cual toda la gente se fue, cada uno a su propia casa. 2:6-20 David ahora se volvió para bendecir a su propia casa, y Mical hija de Saúl vino saliendo al encuentro de David, y entonces dijo, cuán glorioso se hizo hoy el rey de Israel cuando se descubrió hoy a los ojos de las esclavas de sus siervos, tal como uno de los casquivanos se descubre completamente. 2:6-21 Ante esto, David dijo a Mical, fue delante de Jehová, que me escogió a mí más bien que a tu padre y toda su casa para ponerme al mando como caudillo sobre el pueblo de Jehová, Israel, y ciertamente celebraré delante de Jehová. 2:6-22 Y ciertamente haré que me estime en poco a una mayor grado que esto, y de veras me haré bajo a mis ojos. Y con las esclavas a quienes tú mencionaste, con ellas estoy resuelto a glorificarme.
Tosa 6:23. Así que, en cuanto a Mical, hija de Saúl, no llegó a tener hijo alguno hasta el día de su muerte. Tosa 23. Por fin David llegó a su casa en Jerusalén. Entonces el rey tomó a las 10 mujeres, las concubinas que había dejado para cuidar la casa, y las puso en una casa de encierro, pero siguió proveyéndoles alimento. Y no tuvo relaciones con ellas, sino que ellas continuaron muy encerradas hasta el día en que murieron, en viudez con un esposo vivo. CNT 1:7. Infórmame, sí, oh tú a quien ha amado mi alma, donde pastoreas, donde haces que se eche el rebaño al mediodía. Pues, ¿por qué debo llegar a ser yo como mujer envuelta en luto entre los hatos de tus socios? CNT 1:8. Si no lo sabes por ti misma, oh hermosísima entre las mujeres, sal a andar tú misma en las huellas del rebaño y pace tus cabritos junto a los tabernáculos de los pastores. Ma 25. Entonces el reino de los cielos llegará a ser semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. Ma 25. 5 de ellas eran necias, y 5 eran discretas. Ma 25. Porque las necias tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Ma 25. Mientras que las discretas tomaron aceite en sus receptáculos con sus lámparas. Ma 25. Como el novio se tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Ma 25. Justamente a mitad de la noche se levantó un clamor. Aquí está el novio. Salgan a su encuentro. Ma 25. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y pusieron en orden sus lámparas. Ma 25. Las necias dijeron a las discretas. Denos de su aceite, porque nuestras lámparas están a punto de apagarse. Ma 25. Las discretas contestaron con las palabras. Tal vez no haya suficiente para nosotras y ustedes. Vayan, más bien, a los que lo venden y compren para ustedes. Ma 25. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las vírgenes que estaban listas entraron con él al banquete de bodas. Y la puerta fue cerrada. Ma 25. Después vinieron también las demás vírgenes, y dijeron, Señor, Señor, ábrenos. Ma 25. En respuesta, él dijo, les digo la verdad, no las conozco. Ma 25. Manténganse alerta, pues, porque no saben ni el día ni la hora. Luego ese terremoto será literal en la tierra de U21:17, pues debe reconocer como primogénito al hijo de la odiada, dándole 2 partes en todo lo que se halle que tenga, porque ese es el principio de su facultad generativa. El derecho del puesto del primogénito le pertenece a él. Ma 2:16. Entonces Herodes, viendo que los astrólogos habían resultado más astutos que él, se enfureció mucho, y envió e hizo que eliminaran a todos los muchachitos en Belén y en todos sus distritos, de 2 años de edad para abajo, conforme al tiempo que había averiguado cuidadosamente de los astrólogos. Dan 2:1. Y en el segundo año de la gobernación real de Nabucodonosor, Nabucodonosor soñó sueños. Y su espíritu empezó a sentirse agitado, y su mismo dormir se le hizo algo que estaba más allá de él. Dan 2:31. Tú, oh rey, estabas contemplando, y, mira, cierta imagen inmensa. Aquella imagen, que era grande y cuyo resplandor era extraordinario, estaba de pie enfrente de ti, y su apariencia era pavorosa. Dan 2:32. En lo que respecta a aquella imagen, su cabeza era de buen oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de cobre. Dan 2:33. Sus piernas eran de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro moldeado. Dan 2:34. Seguiste mirando hasta que una piedra fue cortada, no por manos, y dio contra la imagen en sus pies de hierro y de barro moldeado, y los trituró. Dan 2:35. En aquel tiempo el hierro, el barro moldeado, el cobre, la plata y el oro fueron, todos juntos, triturados, y llegaron a ser como el tamo de la era del verano, y el viento se los llevó, de modo que no se halló ningún rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra que dio contra la imagen, llegó a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Dan 2:36. Este es el sueño, y su interpretación la diremos delante del rey. Dan 2:37. Tú, oh rey, el rey de reyes, tú a quien el Dios del cielo ha dado el reino, la potencia, y la fuerza y la dignidad. Dan 2:38. Y en cuya mano ha dado donde quiera que estén morando los hijos de la humanidad, las bestias del campo y las criaturas aladas de los cielos, y a quien él ha hecho gobernante sobre todos ellos, tú mismo eres la cabeza de oro. Dan 2:39. Y después de ti se levantará otro reino inferior a ti. Y otro reino, 1/3, de cobre, que gobernará sobre toda la tierra. Dan 2:40. Y en cuanto al cuarto reino, resultará ser fuerte como el hierro.
puesto que el hierro tritura y muele todo lo demás, así como el hierro que destroza, triturará y destrozará aún a todos estos. Dan 2:41 Y como contemplaste que los pies y los dedos de los pies eran en parte de barro moldeado de un alfarero y en parte de hierro, el reino mismo resultará dividido, pero algo de la dureza del hierro resultará haber en él, puesto que contemplaste al hierro mezclado con barro húmedo. Dan 2:42 Y en cuanto a que los dedos de los pies sean en parte de hierro y en parte de barro moldeado, el reino en parte resultará fuerte y en parte resultará frágil. Dan 2:43 Como contemplaste hierro mezclado con barro húmedo, llegarán a estar mezclados con la prole de la humanidad. Pero no resultará que se mantengan pegados, este a aquel, tal como el hierro no se mezcla con barro moldeado. Dan 2:44 Y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Dan 2:45 Puesto que contemplaste que de la montaña una piedra fue cortada, no por manos, y que trituró el hierro, el cobre, el barro moldeado, la plata y el oro. El magnífico Dios mismo ha hecho saber al rey lo que ha de ocurrir después de esto. Y el sueño es confiable, y la interpretación de él es digna de confianza. Marc 13:24 Otra ilustración les propuso, diciendo: el reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre que sembró semilla excelente en su campo. Marc 13:25 Mientras los hombres dormían, vino el enemigo de él y sobresembró mala hierba entre el trigo, y se fue. Marc 13:26 Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la mala hierba. Marc 13:27 De modo que los esclavos del amo de casa vinieron y le dijeron: Amo, ¿no sembraste semilla excelente en tu campo? Entonces, ¿cómo sucede que tiene mala hierba? Marc 13:28 Él les dijo: un enemigo, un hombre, hizo esto. Ellos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la juntemos? Marc 13:29 Él dijo: no, no sea que por casualidad, al juntar la mala hierba, desarraiguen el trigo junto con ella. Marc 13:30 Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y en la época de la siega diré a los segadores: junten primero la mala hierba y átenla en haces para quemarla. Entonces pónganse a recoger el trigo en mi granero. Marc 13:31 Otra ilustración les propuso, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Marc 13:32 La cual es, de hecho, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande de todas las legumbres, y se hace un árbol, de modo que vienen las aves del cielo y hallan albergue entre sus ramas. Marc 13:33 Otra ilustración les habló: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 grandes medidas de harina, hasta que toda la masa quedó fermentada. Juan 8:23 Así que él pasó a decirles: ustedes son de las regiones de abajo. Yo soy de las regiones de arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Juan 8:24 Por eso les dije: morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy ese, morirán en sus pecados. Juan 8:25 Por lo tanto se pusieron a decirle: ¿tú quién eres? Jesús les dijo: ¿para qué les hablo siquiera? Lud 4:33 Ahora bien, en la sinagoga había un hombre con un espíritu, un demonio inmundo, y este gritó con voz fuerte. Lud 4:34 ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús, Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Sé exactamente quién eres, el Santo de Dios. Lud 4:35 Pero Jesús lo reprendió, y dijo: calla, y sal de él. Entonces, después de derribar al hombre en medio de ellos, el demonio salió de él sin hacerle daño. Luc 8:26 Y arribaron al país de los Gerasenos, que está en el lado opuesto a Galilea. Luc 8:27 Pero al salir él a tierra se encontró con él cierto varón de la ciudad, uno que tenía demonios. Y hacía mucho tiempo que no se ponía ropa, y no se quedaba en casa, sino entre las tumbas. Luc 8:28 Al ver a Jesús, dio un grito y cayó delante de él, y en voz fuerte dijo: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Luc 8:29 Porque él había estado ordenando al espíritu inmundo que saliera del hombre. Pues hacía mucho tiempo que lo tenía firmemente asido, y repetidas veces lo sujetaban con cadenas y grilletes, custodiado, pero él reventaba las ataduras y era impelido por el demonio a los lugares solitarios. Luc 8:30 Jesús le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él.
Luke 8:31 y le suplicaban que no les ordenara irse al abismo. Luke 8:32 Pues bien, había una piara de cerdos bastante numerosa paciendo allí en la montaña, de modo que le suplicaron que les permitiera entrar en ellos. Y les dio permiso. Luke 8:33 Entonces los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero en el lago, y se ahogó. 2:12 Tengo que jactarme. No es provechoso. Pero pasaré a visiones y revelaciones sobrenaturales de él, el Señor. 2:12 Conozco a un hombre en unión con Cristo que, hace 14 años si en el cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado como tal hasta el tercer cielo. 2:12 Sí, conozco a tal hombre si en el cuerpo o aparte del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. 2:12 que fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inexpresables que no le es lícito al hombre hablar. Dan 2:1 Y en el segundo año de la gobernación real de Nabucodonosor, Nabucodonosor soñó sueños. Y su espíritu empezó a sentirse agitado, y su mismo dormir se le hizo algo que estaba más allá de él. Dan 2:2 De modo que el rey dijo que se llamara a los sacerdotes practicantes de magia y a los sortílegos y a los hechiceros y a los caldeos para que ellos informaran al rey los sueños de él. Y ellos procedieron a entrar y a estar de pie delante del rey. Dan 2:3 Entonces el rey les dijo: hay un sueño que he soñado, y mi espíritu está agitado por saber el sueño. Dan 2:4 Ante eso, los caldeos hablaron al rey en el lenguaje arameo. Oh rey, sigue viviendo aún para tiempos indefinidos. Di a tus siervos lo que el sueño es, y mostraremos la interpretación misma. Dan 2:5 El rey contestaba y decía a los caldeos: por mí se está promulgando la palabra, si ustedes no me hacen saber el sueño, y su interpretación, desmembrados es lo que serán, y en excusados públicos serán convertidas sus propias casas. Dan 2:6 Pero si el sueño y su interpretación muestran, dádivas y un regalo y mucha dignidad recibirán de mi parte. Por lo tanto, muéstrenme el sueño mismo y su interpretación. Dan 2:7 Ellos respondieron por segunda vez, y decían: que el rey diga lo que es el sueño a sus siervos, y mostraremos su interpretación misma. Dan 2:8 El rey respondía y decía: en realidad me doy cuenta de que es tiempo lo que ustedes están tratando de ganar, porque han percibido que se promulga por mí la palabra. Dan 2:9 Porque si no me hacen saber el sueño mismo, esta única y absoluta sentencia está sobre ustedes. Pero es una palabra mentirosa y equivocada la que ustedes han convenido en decir delante de mí, hasta que el tiempo mismo haya cambiado. Por lo tanto, infórmenme el sueño mismo, y sabré que pueden mostrarme la interpretación misma de él. Dan 2:10 Los caldeos respondieron delante del rey, y decían: no existe hombre en la tierra seca que pueda mostrar el asunto del rey, puesto que ningún gran rey o gobernador ha pedido tal cosa como esta de ningún sacerdote practicante de magia ni sortílego ni caldeo. Dan 2:11 Pero la cosa que el rey mismo está pidiendo es difícil, y no existe nadie más que pueda mostrarla delante del rey excepto los dioses, cuya propia morada no existe en absoluto con la carne. Dan 2:12 Debido a esto, el rey mismo se encolerizó y se puso muy furioso, y dijo que destruyeran a todos los sabios de Babilonia. Dan 2:13 Y la orden misma salió, y los sabios estaban a punto de ser muertos. Y buscaron a Daniel y sus compañeros, para matarlos. Dan 2:14 En aquel tiempo, Daniel, por su parte, se dirigió con consejo y buen sentido a Arioc el jefe de la guardia de Cors del rey, quien había salido a matar a los sabios de Babilonia. Dan 2:15 Respondía y decía a Arioc el oficial del rey: ¿por qué razón hay orden tan dura de parte del rey? Entonces fue cuando Arioc hizo saber el asunto mismo a Daniel. Dan 2:16 De modo que Daniel mismo entró y pidió del rey que le diera tiempo con el propósito específico de mostrar la interpretación misma al rey. Dan 2:17 Después de eso Daniel se fue a su propia casa. Se hizo saber el asunto a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Dan 2:18 Hasta para que ellos pidieran misericordias de parte del Dios del cielo respecto a este secreto, para que no destruyeran a Daniel y sus compañeros con los demás sabios de Babilonia. Dan 2:19 Entonces fue cuando a Daniel, en una visión de la noche, le fue revelado el secreto. Por consiguiente, Daniel mismo bendijo al Dios del cielo. Dan 2:20 Daniel respondía y decía: que el nombre de Dios llegue a ser bendito de tiempo indefinido aún hasta tiempo indefinido, porque la sabiduría y el poderío. Porque pertenecen a él. Dan 2:21 Y él cambia tiempos y sazones, remueve reyes y establece reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los que conocen el discernimiento.
Dan 2:22 revela las cosas profundas y las cosas ocultas, y sabe lo que está en la oscuridad. Y con él de veras mora la luz. Dan 2:23 a ti, oh Dios de mis antepasados, doy alabanza y encomio, porque sabiduría y poderío me has dado. Y ahora me has hecho saber lo que solicitamos de ti, porque nos has hecho saber el asunto mismo del rey. Dan 2:24 debido a esto, Daniel mismo fue a Arioc, a quien el rey había nombrado para destruir a los sabios de Babilonia. Fue, y esto fue lo que le dijo: no destruyas a ninguno de los sabios de Babilonia. Llévame delante del rey, para mostrar la interpretación misma al rey. Dan 2:25 entonces fue cuando Arioc, deprisa, llevó a Daniel delante del rey, y esto fue lo que le dijo a este: he hallado a un hombre físicamente capacitado de los desterrados de Judá que puede hacer saber al rey la interpretación misma. Dan 2:26 el rey respondía y decía a Daniel, cuyo nombre era Beltsasar: eres lo suficientemente competente como para hacerme saber el sueño que contemplé, y su interpretación. Dan 2:27 Daniel respondía delante del rey y decía: el secreto que el rey mismo pide, los sabios, los sortílegos, los sacerdotes practicantes de magia y los astrólogos mismos no pueden mostrarlo al rey. Dan 2:28 No obstante, existe un Dios en los cielos que es un revelador de secretos, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de ocurrir en la parte final de los días. Tu sueño y las visiones de tu cabeza sobre tu cama. Esto es. Dan 2:29 En cuanto a ti, oh rey, en tu cama subieron tus propios pensamientos tocante a lo que ha de ocurrir después de esto, y aquel que es el revelador de secretos te ha hecho saber lo que ha de ocurrir. Dan 2:30 Y en cuanto a mí, no por ninguna sabiduría que exista en mí más que en cualesquiera otros que estén vivos me es revelado este secreto, excepto con la intención de que la interpretación se dé a conocer al rey mismo, y que conozcas los pensamientos de tu corazón. Dan 2:31 Tú, oh rey, estabas contemplando, y, mira, cierta imagen inmensa. Aquella imagen, que era grande y cuyo resplandor era extraordinario, estaba de pie enfrente de ti, y su apariencia era pavorosa. Dan 2:32 En lo que respecta a aquella imagen, su cabeza era de buen oro, sus pechos y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos eran de cobre. Dan 2:33 Sus piernas eran de hierro, sus pies eran en parte de hierro y en parte de barro moldeado. Dan 2:34 Seguiste mirando hasta que una piedra fue cortada, no por manos, y dio contra la imagen en sus pies de hierro y de barro moldeado, y los trituró. Dan 2:35 En aquel tiempo el hierro, el barro moldeado, el cobre, la plata y el oro fueron, todos juntos, triturados, y llegaron a ser como el tamo de la era del verano, y el viento se los llevó, de modo que no se halló ningún rastro de ellos. Y en cuanto a la piedra que dio contra la imagen, llegó a ser una gran montaña y llenó toda la tierra. Dan 2:36 Este es el sueño, y su interpretación la diremos delante del rey. Dan 2:37 Tú, oh rey, el rey de reyes, tú a quien el Dios del cielo ha dado el reino, la potencia, y la fuerza y la dignidad. Dan 2:38 Y en cuya mano ha dado donde quiera que estén morando los hijos de la humanidad las bestias del campo y las criaturas aladas de los cielos, y a quien él ha hecho gobernante sobre todos ellos, tú mismo eres la cabeza de oro. Dan 2:39 Y después de ti se levantará otro reino inferior a ti. Y otro reino, uno tercero, de cobre, que gobernará sobre toda la tierra. Dan 2:40 Y en cuanto al cuarto reino, resultará ser fuerte como el hierro. Puesto que el hierro tritura y muele todo lo demás, así, como el hierro que destroza, triturará y destrozará aún a todos estos. Dan 2:41 Y como contemplaste que los pies y los dedos de los pies eran en parte de barro moldeado de un alfarero y en parte de hierro, el reino mismo resultará dividido, pero algo de la dureza del hierro resultará haber en él, puesto que contemplaste al hierro mezclado con barro húmedo. Dan 2:42 Y en cuanto a que los dedos de los pies sean en parte de hierro y en parte de barro moldeado, el reino en parte resultará fuerte y en parte resultará frágil. Dan 2:43 Como contemplaste hierro mezclado con barro húmedo, llegarán a estar mezclados con la prole de la humanidad. Pero no resultará que se mantengan pegados, este a aquel, tal como el hierro no se mezcla con barro moldeado. Dan 2:44 Y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos estos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. Dan 2:45 Puesto que contemplaste que de la montaña una piedra fue cortada, no por manos, y que trituró el hierro, el cobre, el barro moldeado, la plata y el oro.
El magnífico Dios mismo ha hecho saber al rey lo que ha de ocurrir después de esto. Y el sueño es confiable, y la interpretación de él es digna de confianza. Dan 2:46. En aquel tiempo el rey Nabucodonosor mismo cayó sobre su rostro, y a Daniel rindió homenaje, y dijo que se le ofreciera aún un regalo, e incienso. Dan 2:47. El rey respondía a Daniel y decía: verdaderamente el Dios de ustedes es un Dios de dioses y un Señor de reyes y un revelador de secretos, porque pudiste revelar este secreto. Dan 2:48. Por consiguiente, el rey hizo de Daniel alguien grande, y muchas grandes dádivas le dio, y lo hizo el gobernante sobre todo el distrito jurisdiccional de Babilonia y el prefecto principal sobre todos los sabios de Babilonia. Dan 2:49. Y Daniel, por su parte, hizo una solicitud al rey, y él nombró sobre la administración del distrito jurisdiccional de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, pero Daniel estuvo en la corte del rey.